Muy buenos días, amada audiencia, amigos míos, hermanos míos. Dios los bendiga en gran manera. Los saluda el hermano Pastor Juan desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Que la paz, la misericordia de Dios esté junto a usted, junto a su familia, junto a sus seres queridos. Y nuevamente estamos en el aire a través de los medios de comunicación como es el Facebook, como es la internet, las páginas de radio. Y qué bueno que Dios hasta el día de hoy nos acompaña y nos guarda para que esto sea de bendición para muchas personas. Mi función es llevar el mensaje del Señor y la parte del Señor es que pueda entrar en cada hogar, en cada edificio, en cada departamento, en cada coche, ahí donde usted se encuentra. Que Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Hoy más que nunca es tiempo de buscar al Señor. Por eso dice en el libro de Amós, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, que es mi Dios. Saludamos a todos los amigos y hermanos que nos ayudan para que esto salga en diferentes radios, que voy a ir comenzando a enumerar en breve, y radios, páginas web y todos aquellos grupos que se encargan luego de que el Evangelio de Jesús corra y pueda ser glorificada en cada país, en cada ciudad, en cada provincia. La fe no se discute, sencillamente cree lo que Dios dice. La fe reconoce que los mundos no son el resultado de la casualidad, sino que fueron creados por la palabra de Dios. La fe implica que abandone todo a Dios y obedezcamos su palabra. El amor, la fe van tomados de la mano. Cuando amamos a alguien, confiamos en el Señor. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Nunca permita que el enemigo te haga creer que usted es un derrotado o una derrotada. Recuerda que eres la obra maestra del mejor arquitecto, nuestro Señor. Por eso te animo, te insto a esta hora que tu milagro muy pronto va a llegar. Saludamos desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, desde el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? A radiosinfronteras.com, allá en Chivilcoy, Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires. También la última trompeta online de General Pacheco, zona norte del Gran Buenos Aires. También Radio Pampa del Infierno, FM 102.7, a FM 101.9 Radio Maranata de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Saludamos a los pastores Toledos, Dios bendiga a Diego y a Marcelo. Estudio Noble de la provincia de Misiones y dentro de la provincia de Misiones a la ciudad del Soberbio, FM 103.9. Fuente de Vida en Río Negro, FM 106.7. Esto es el sur de nuestro país, en Viedma. En el centro de nuestra bendita Argentina, General Dehesa, Córdoba, Radio Online Jeremía 33. Y también desde la provincia de Corrientes, capital, Radio Bendición. Desde el exterior, el Alfarero Online, desde Guayaquil, Ecuador. Desde Santiago de Chile, FM 101.1, Radio TV Sin Frontera. Y terminamos con FM Vida Nueva Montevideo, Uruguay. Todo desde aquí, desde Luminares.net, FM 92.9. Vamos a orar al Padre. Mientras tanto, una vez que oramos, vayan buscando en San Juan, en el capítulo 20, en el Nuevo Testamento, San Juan 20, 19. Para después de la oración, vamos a leer la palabra, damos 2, 3 publicidad, que son los que auspician este programa, y vamos por la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa hora, porque tú eres bueno, Señor, tú eres grande, misericordioso, y estamos en el aire a través de todos estos medios de comunicación, a través de las radios que he enumerado, a través del Facebook,
YouTube también, Señor, y todos aquellos amigos y hermanos que comparten el programa. Que Dios esté bendiciendo sus vidas, sus ministerios donde se encuentran. También te pido por mis amigos y hermanos que van a escuchar el mensaje a partir de este momento. Que tú seas el gran alfarero sobre sus vidas, Señor. Que tú seas el Espíritu Santo, Padre, en esta hora, para que tú puedas llevar a cada vida, a cada ser, a un encuentro personal con el dador de la vida, mi Señor Jesucristo. Pongo en tus manos a partir de este momento el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Auspician este programa Librería Evangélica Pan de Vida. La misma se encuentra en Merlo Sur, calle Julián Castro 785. Horario de atención de lunes a sábados. Contacto 11 24 98 91 89. 11 61 41 43 88. También lo encuentran en Facebook por Jesús es Pan de Vida. Ahí va a encontrar todo lo que puede ofrecer una librería cristiana y también una librería secular. También auspicia en este programa Universidad Cristiana Logo. La misma se encuentra en la Florida, Estados Unidos. El WhatsApp de la librería es más 1-904-250-8294, más 1-904-398-3700. Email de la librería universidadlogos@logos.edu. No permita que el enemigo te crea que usted es un derrotado. Usted es un vencedor y una mujer que ha vencido en todas las áreas de tu vida. Por más que el enemigo hoy te esté diciendo al oído que usted no sirve, que no vale nada, usted es un vencedor y una mujer en victoria. Todo lo que has hecho con amor y sinceridad regresará a ti con mayor proporción. No importa cómo te hayan pagado las demás personas. Tu recompensa no viene de hombre alguno o mujer alguna, sino del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a la palabra de Dios. San Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y Tomás le dice, él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, meto mi mano en su costado, no creeré. Esto había dicho Tomás, uno de aquellos 12 que acompañaron a nuestro Señor en su paso por esta tierra. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos una parte de Tomás, una parte de Pedro, una parte de Juan, una parte, bendito sea Dios, de Mateo. Tomás el incrédulo, aquel era un hombre escéptico. Tomás realmente tenía la suficiente evidencia como para creer, pero él no creyó. Pero sí rescatamos algo de este discípulo. Él se reunió con los otros 10 discípulos después de la muerte y resurrección del Señor. Él no se fue de la iglesia, siguió reuniéndose. Estimado amigo, si es usted va a creer espiritualmente, tendrá que reunirse. Si usted, sea hombre o mujer, si va a creer en el Señor, va a tener que reunirse, juntarse, relacionarse con otros creyentes de la misma fe. Creo que usted tiene que compartir lo que aprende con los demás de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Usted, como quien les habla en algún momento de nuestro andar cristiano, nuestro vivir cristiano, tenemos algo de Tomás. Porque a veces hablamos lo que no sabemos
preferimos muchas veces juicios sin conocer bien sobre qué tema se está tratando. Escuchamos solamente lo que nos interesa y somos muy propenso a hablar y prometer sin conocer bien todas las cosas. Muchas veces no conocemos los alcances de cada hecho, pero pensamos que lo podemos con todo. Con lo poco que conocemos al Señor, creemos que ya es suficiente. A veces queremos juzgar y dar opiniones en todo. Mi consejo es que tengamos mucho cuidado. Y encuentro muy alentador en el día de hoy el tema de Tomás. Que Jesús, el Mesías, lo había escogido a este hombre escéptico y recordado como aquel hombre que luego está plasmado en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, como él dijo sobre Jesús: Señor mío y Dios mío. Sin embargo, no es que a este judío probablemente de la región de Galilea le faltara precisamente fe. Los demás discípulos habían vivido ese fin de semana quizá uno de los más devastadores de sus vidas, en el que sus apreciadas vidas se vieron quizás con falta de esperanza, falta de confianza y creencia, y muchas veces quizá ellos estaban ilusionados, pero habían quedado deshechos, al igual que este hombre Tomás. Es como que se le había ido la esperanza, porque había muerto en la cruz ellos habían convivido, visto sus milagros durante sus últimos 3 años y medio de sus vidas. Al igual que quizás alguno de los otros, Tomás estaba demasiado herido para creer en aquel relato cuando María Magdalena viene y le informa que Jesús había resucitado. Él vive. En realidad, en este estado, el estado de fe de muchos de los creyentes cristianos que hoy encontramos dentro del pueblo evangélico. De esta manera, afrontamos muchos de los aspectos de nuestras vidas. No sobrepasamos muchas veces a esta fe, porque si esto no fuera cierto, sino que sin ver todos fuéramos creyentes, seríamos todos hombres y mujeres realmente espirituales, capaces de mover montañas, mover montes, hasta daría quizás nuestra carne a los leones, y en otras palabras viviríamos con una fe completamente al 100%. Nadie tendría que preocuparse por el mañana. La sociedad cambiaría completamente y tendríamos dominio de nuestras propias vidas. En el Evangelio de San Juan que acabamos de leer, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, bendito sea Dios, en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, dice que llega el Señor y puesto en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró inmediatamente sus manos con las cicatrices y su costado donde le habían dado con una lanza. Jesús estaba literalmente en medio de sus discípulos en persona, el Dios viviente, aquel que hace unas horas estaba pendiente en una cruz, que había muerto en la cruz, lo habían llevado a una tumba, pero al tercer día él había resucitado. El mensaje de hoy es sobre la duda de Tomás, elegido por el mismo Señor Jesucristo como uno de los 12, a los cuales más adelante el Señor los llamó apóstoles. También es llamado Dídimo, o sea, Tomás Dídimo, el mismo que le dijo a Jesús en un pasaje de Juan, dice: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahí en Juan 14:5, y en el versículo siguiente Jesús le da
la respuesta más hermosa y lo que hoy te está dando a ti hombre, a ti varón. El creador del mundo le dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Entonces usted va a escuchar que el Cristo, el Mesías, usted va a encontrar un camino para llegar al Padre, una verdad para no equivocarse de ese camino correcto hacia el Padre, hacia Dios. Y como un broche de oro, diría yo, usted hallará vida, pero vaya vida, pero en abundancia. Y viniendo a Jesús, usted va a vivir una vida, no le digo de prosperidad, pero sí de algo espiritual, una vida ferviente en el amor de Jesús, una vida en abundancia en cuanto a lo espiritual. Tomás era una persona realista. Los escritos que hablan de él, los relatos que han quedado en la historia registrados, revelan a un hombre que tenía una fe realmente verdadera, que él no podía aceptarla sin antes someterlas a una consideración. Era un hombre que tomaba las cosas al pie de la letra, como tomamos muchas veces nosotros. Era un hombre con un valor de una decisión. Si este discípulo creía en algo, él lo hacía. No porque lo hacía sentir mucho mejor, ni porque los demás lo hicieran. Tomás creía porque después de inspeccionar la evidencia, él estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por esa evidencia, por esa causa, y en este caso, por la causa de Cristo. Es así que la tradición dice que él luego fue martirizado, él sufrió martirio a causa del evangelio estando en la India. Durante las últimas reuniones de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, durante esas reuniones, el gran maestro con sus discípulos, el Señor les habló de un lugar, como lo expresaría muchos años más adelante el apóstol Pablo, luego ya convertido de ser aquel Saulo, ahora ya era Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintio, cuando dice, como Jesús, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que lo aman. Quizás Tomás no conoció completamente en esos 3 años y medio completamente al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, pero él estaba al lado de Jesús. Quizá usted, bendito sea Dios, no conoce literalmente a Jesús, pero todavía permanece al lado del Señor. Pero Jesús estuvo dispuesto, como está dispuesto en esta hora, a aclararle, a tranquilizar a su amigo, a sus discípulos, en este caso Tomás, con palabras que quedarán grabadas en las mentes de hombres y mujeres por más de 2020 años. Quizás usted lleva muchos años en la fe del Hijo del Hombre y aún no ha experimentado aún el perdón, el amor y el gozo que Jesús te quiere dar hoy. Pero el Señor siempre está a tu lado para darte palabra de ánimo, para alentarte, para que si te tropiece, Él te levante. Si estás ahí angustiado, Él viene y te levanta, te extiende su mano. Él quiere restaurar tu vida, darte perdón, darte palabras de fortaleza, benditos y de dominio propio, para que usted crezca, como dijo el apóstol Pablo, en conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tomás Dídimo fue uno de los 7 pescadores que vieron al Señor Jesús resucitado ahí en el lago de Galilea, a las orillas de ese lago, bendito sea su nombre. Tomás fue el apóstol que hizo una de las declaraciones de fe más clara y contundente
de entre todos los discípulos después de la resurrección de Jesucristo. ¿En qué era? En esta era que estamos, era de la gracia. Este hombre escéptico, incrédulo, dijo, Señor mío y Dios mío. En otras palabras, lo que estaba diciendo este hombre incrédulo es que estaba reconociendo al Señor Jesucristo como el verdadero Dios, como aquel verbo que se hizo carne. Usted, varón, mujer, amigo mío, ya lo ha reconocido a Jesús hoy, para esta misma hora, como su Salvador. Bendito sea Dios en esta hora. Año más tarde, este mismo Tomás llevaría el Evangelio que le costaría su propia vida a la India. Tomás era un hombre práctico y equilibrado, y sobre todo muy leal. Un ejemplo de ello es después de la muerte del amigo de Jesús. Todos son amigos de Jesús, pero la Biblia especifica sobre Lázaro que el Señor decide volver a Betania ya después de 4 días que él estaba en otra aldea. Y el Señor decide volver a Betania, y Tomás, que conocía el peligro de muerte que corría no solamente el Señor, sino los que andaban con él se dirige a sus condiscípulos y le dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, aquel hombre dudoso, pero a la vez era un hombre realista. La actitud de Tomás era ver es creer. Pero Jesús tiene hoy una respuesta para ti, varón, para ti, mujer. Jesús dijo así en Juan 20, 29, en este mismo Juan que hemos abierto la escritura hoy. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La pregunta es, ¿por qué muchas veces dudamos? Por lo general hay dudas por cosas que pasamos o por cosas que vienen a nuestra propia mente, porque quizás no creemos. Por eso Marco hace resaltar algo muy bueno en las Escrituras, cuando dice, y estaba asombrado el Señor de la incredulidad de esas personas. Jesús mismo estaba asombrado de la incredulidad de hombres y mujeres en ese lugar donde él estaba. Y dice que no pudo hacer más milagros a causa de la incredulidad. Fíjese qué importante es creer. Bendito sea Dios. Muchas veces las dudas o incredulidad vienen a causa o alguna raíz de cosas que no han sucedido en nuestras vidas. Y otras veces porque la fe bíblica parece estar en conflicto muchas veces con lo que usted cree y con lo que yo creo. Un ejemplo de ello lo podemos ver o estar seguro que la Biblia, las Escrituras, yo te puedo asegurar que es la palabra de Dios. Pero muchas veces hay esa duda, ¿será que la Biblia es la voz de Dios? Claro que es la voz de Dios. Quien me confirma que las Escrituras es la voz de Dios es la verdadera voz del Espíritu Santo, la voz del Hijo y la voz de Dios. Para estos interrogantes, como para otros que surgen muchas veces, hay respuesta para tu vida. Hay respuesta para mi vida. Jesús dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Se tiene que cumplir sí o sí. Dependiendo de la razón por la que muchas veces dudamos, nuestra respuesta a la duda será diferente. Job, el patriarca, él dudó en base a su experiencia. Él dudó en base a sus propias experiencias. Y Dios, el creador de todo lo creado, no le dio razones o explicación alguna. Simplemente Dios le mostró a Job su poder y su grandeza. Tomás, interpreto yo, luchaba con 2 clases de dudas. No sé cuál es tu duda, varón, no sé cuál es tu duda, hermano o amiga mía,
en esta hora con respecto al Señor Jesucristo. Pero de algo sí estoy seguro. Hoy la persona del Espíritu Santo te sacará, siempre y cuando que usted se deje tratar por la persona de Dios, esa duda de tu mente, y te sacará también de tu corazón. Pero te aclaro, Dios no es intruso. Usted tiene un libre albedrío. Si usted lo deja, Él va a operar en su vida de incredulidad. Tomás había sufrido una gran decepción con Jesús, con el Señor. Realmente este Tomás amaba mucho al Señor y quizás jamás pasó por su mente que Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que ir a la muerte. Parece ser que Tomás no escuchó o no prestó atención, como muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a la palabra de Dios cuando Jesús dijo: tengo que ir a Jerusalén. Y aquí que cuando vayamos a Jerusalén, ahí en Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, acerca del Mesías. Entre ellas, dice el Señor a sus discípulos: me matarán, mas al tercer día resucitaré. Bendito sea su nombre. Él vive. Para Tomás, la resurrección del Señor Jesucristo quizás no cambió para nada su manera de pensar. Sencillamente, él no podía comprenderlo. Tomás fue testigo, como muchos de nosotros, testigo. Y también Tomás participó de cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo, había resucitado al hijo de la viuda de allá de la aldea de Naín, como también al mismo Lázaro. Y cuántos milagros más que Tomás había presenciado literalmente con su vista. Pero jamás este hombre pudo imaginar que aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, iba a resucitar. 8 días después, me dice las Escrituras, después de la resurrección de Jesús de Nazaret, el gran maestro, dice que estaban los discípulos y con ellos estaba Tomás ese día. Ese día Tomás no faltó a la reunión, fue a la iglesia, se reunió con los hermanos y entró el Verbo hecho carne resucitado. Entró la vid verdadera resucitado. Entró Jesús, aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte. Y estando las puertas cerradas, ¿qué dijo Jesús? Paz a vosotros. Jesús te quiere dar paz en esta hora en medio de tus tormentas. Él es el que te va a dar la verdadera paz. Está en usted en recibirla o rechazarla. Y Jesús le dice: paz a vosotros. En los tiempos de mi Señor, en los tiempos bíblicos de aquel entonces, se saludaba con una paz a ti, paz a usted. Bendito sea su nombre. Pero esta paz era una paz del hombre. Pero en ese momento se presentaba aquel que era uno, que daba una paz diferente, una paz muy real. Y esa paz venía de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho la paz por medio de su muerte en la cruz. Ahora sí podemos decir, tú y yo podemos decir que tenemos paz con Dios por medio de aquel que fue crucificado y resucitó, y Él vive. Luego Jesús va a demostrar lo que estaba en la mente de Tomás. A Jesús no se le escapa nadie, nada ni nadie. Él sabe lo que usted y quienes habla pensamos, lo que hablamos allá en el cuarto, lo que hablamos allá en secreto. Él aún sabe hasta las intenciones de nuestro corazón. Y dirigiéndose a Tomás le dice: toca las cicatrices de los clavos que están aquí en mi mano. Pon tu mano en mi herida de la lanza que me hizo aquel romano en el costado mientras estaba pendiente en la cruz.
Dios conocía los pensamientos más escondidos y profundos de su amado discípulo Tomás. Él conocía también Jesús como conoce a ti, me conoce a mí, la decepción, el dolor y sobre todo la duda en cuanto a la resurrección. Hasta aquí el Dios soberano, el omnipotente, el omnisciente, sabe todo en cuanto en la duda que pueda haber en usted en esta hora y en mí. ¿Por qué puede existir una duda? Podemos estar dudando de la obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz. Sus obras que hizo aquí en la tierra, sus milagros, sus prodigios, sus maravillas. Pero también no se olvide que si hay duda en cuanto al pronto retorno, que es inminente de Jesús, también se va a cumplir. Quizá usted tenga dudas sobre la vida eterna. Quizá tenga duda si usted cuando parte de este mundo, porque nadie de nosotros es eterno, si va para el cielo o va para el infierno. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a llegar en el fin de nuestras vidas y en algún momento habrá fin sobre este mundo que estamos transitando. Pero las escrituras, la palabra de Dios es contundente y me dice y te dice a ti en esta hora, varón, mujer, no seas incrédulo, sino sé un hombre y una mujer creyente. Podemos decir que la duda de Tomás fue de las buenas, claro que sí. Cuando la duda te lleva a las preguntas, esta a la vez te llevan a las respuestas y las respuestas a la vez te llevan a la fe. Y el resultado va a ser muy, muy bueno. En cambio, cuando la duda te lleva a la arrogancia, te lleva al soberbio, al orgullo, a la terquedad, te puedo asegurar que no vas a terminar en buen puerto. Es malo. Y no te va a llevar a nada. En algún momento, todos los hombres y mujeres pasamos por un momento de incredulidad. Pasamos por esa duda. Observemos otro ejemplo grandioso en las Escrituras. Juan el Bautista, el mismo que dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel mismo que proclamó, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. El mismo que confirmó en el río Jordán, aquí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más tarde diría este mismo Juan antes de la muerte, y verás toda carne la salvación. El mismo que tuvo el gran privilegio, el gran honor de bautizar nada más ni nada menos al Dios hecho carne, a Jesús, al Mesías. Y la Escritura dice ahí en San Lucas que estaba en prisión, Juan, estaba encerrado a causa de que él le decía al rey que dejara a la mujer porque no le pertenecía. A causa de eso, Juan fue encarcelado. Estaba esperando su muerte. Entonces Juan envía a unos hombres, a sus discípulos, para preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es como que usted hoy se está preguntando, ¿es Jesús el verdadero Salvador, aquel que hace prodigios y milagros, aquel que cambia tus tristeza en baile, aquel que te sacó del hoyo de la desesperación, o tenemos que buscar otro Jesús? Entonces Jesús, con ese amor que lo capacita, con esa bendición que él tiene para ti y para mí, dice, andad y hacerle saber a Juan lo que habéis visto y habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, dice, es anunciado el evangelio. ¿Cuántas veces albergamos en nuestro corazón esas dudas que en el peor de los casos muchas veces nos carcomen, nos consumen interiormente y a veces te puede llevar a una destrucción? No solo la fe, sino también
te puede llevar a la destrucción. Tu esperanza, mi esperanza. Lo importante es nuestra reacción en cuanto enfrentamos ese tipo de dudas. Para ello podemos optar por dos caminos. O corremos hacia el dador de la vida, o corremos hacia aquel que te va a sacar toda duda de tu corazón. Corremos a Jesús y encontramos la respuesta que estamos anhelando, o terminando dándole la espalda al Creador, aquel que en un día te llamó de las tinieblas a su luz admirable, o quedamos ahí frente a las dudas. Tomás optó por sacarse las dudas con el Señor. Frente a las dudas de Tomás, el Señor se ofreció para que este hombre creyera. Dejar claro que no debemos esperar que Jesús muchas veces, como se le apareció a Tomás físicamente, sino que es todo por una fe. Cada vez que tú y yo dudamos, pero sí sin saber que el gran pastor de tu alma y la mía es paciente muchas veces con tus dudas y las mías. Si buscamos despejar esas dudas, si buscamos respuesta, lo vamos a encontrar en el Hijo del Hombre. En Él lo vamos a hallar. La Escritura dice que el que busca, halla. El que pide, se le dará. Y al que llama, se le abrirá. Cuando enfrentamos esas dudas, podemos tener fe. Esa fe que busca comprender aquello que usted está buscando. O dejar que nuestra falta de fe, de comprensión, se convierta en un pretexto muchas veces para abandonar a la fe, que en este caso sería abandonar a Jesús. En el caso de Dídimo, Tomás, no fue así. Aunque él no creyó en el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, él, Tomás, tampoco dejó de reunirse con los hermanos. Faltó a la iglesia la primera vez, pero luego después estuvo en la próxima reunión. Él asistió a las reuniones, él venía al templo, se congregaba con los demás de la fe. Y para ir cerrando el mensaje, quizá usted esté pasando hoy por un momento de duda, un momento de incredulidad. Y quizá dejó de congregarse, quizá dejó de reunirse con aquellos hermanos de la fe. Dejó ya de escudriñar la palabra de Dios, dejó de orar, dejó la casa del Padre como el hijo pródigo y fue y vendió todo lo que cuando usted estaba en la casa del Padre le había dado, pero usted fue luego a una provincia muy lejana y lo malgastó todo. Pero un día se acordó que en la casa del Padre había algo para usted. Usted quizá dejó de hablar con aquel que necesita que usted le diga, Jesús te ama, Jesús quiere darte una mejor vida, Jesús tiene algo mejor para ti, varón, para ti, mujer. O quizá dejó esa fe que te ha salvado. Aquel cuando Jesús le dijo, como aquella mujer de la semana pasada, y le dice a esta mujer que no tiene nombre en la Biblia, dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Si usted hoy está dudando de que Dios no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente, no se preocupe. Jesús está a tu lado. Aún hay esperanza. Aún hay una salida a tu incredulidad. Hay una salida para tu persona escéptica. Haz como Tomás en esta hora. No dejes de reunirte. No dejes de leer la palabra de Dios. No dejes de juntarte con aquellas personas de la misma fe. Aléjate mejor de aquello que te están alejando de la fuente de vida. De aquellas personas que te están llevando fuera de la reunión a otro tipo de reunión, a otros vicios. Mejor apártate y vuelve a la fuente inagotable. No dejes de orar, varón, mujer. Tu orar es hablar con Dios y al leer la Biblia
es Dios quien te habla a ti. Cuando oramos, Dios escucha más de lo que decimos, contesta más de lo que pedimos muchas veces y da mucho más de lo que tú y yo podríamos imaginar. Eso sí, no es tu tiempo ni el mío, es tiempo solamente y a la manera de Dios. Hay una gran diferencia entre la fe de Tomás y nuestra fe. Tomás fue llamado, fue comisionado, él caminó, se alimentó de las palabras más grandes de aquel hombre llamado Jesús, del gran maestro. Él vio milagros, él vio cómo vidas fueron transformadas por las palabras de Jesús. Tomás contempló la hermosura y la santidad del maestro de Galilea. Él vivió junto a Jesús por más de 3 años y medio. Él vivió junto al Verbo hecho carne, junto al Dios de Israel. Tomás, por sus propias razones, él no estuvo dispuesto a creer el testimonio de sus compañeros que eran sus discípulos. En cambio, tú y yo somos llamados a creer en base primero de Jesús, del Señor, luego de los apóstoles, luego de la palabra de Dios. Y concluyo aquí con este gran mensaje del apóstol Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta vida que estamos tomando constantemente decisiones, y esas decisiones van a traer diferentes consecuencias que te pueden beneficiar o dañar, te pueden beneficiar o dañar, pero hay una decisión que es la más importante, que puede cambiar y transformar tu vida para siempre y traerá consecuencias maravillosas para ti, varón, para ti, mujer. ¿Cuál es la decisión? Es la decisión que determine tu destino, es la decisión que pondrá fin a esa vida vacía, esa vida que estás llevando sin sentido. Las escrituras no me dicen ni te dicen que sigamos una religión. Las escrituras dicen que sigamos a Jesús. El Señor Jesús hoy es la respuesta a tu corazón. Se cuenta una vez que 2 hombres, un piloto y un copiloto, tomaron un avión. Se dirigían de una ciudad a otro país. Y allá arriba vieron una nube en forma de una cruz. Y el copiloto le dice al piloto: mira enfrente nuestro, hay unas nubes en forma de cruz. El piloto dice: no me hables de la cruz porque para mí es muerte. El copiloto le dice: sin embargo, para mí es vida. Y le cuenta la historia de que Jesús estaba en medio de 2 ladrones. Tradicionalmente dice que esos ladrones eran hermanos. Uno estaba a la izquierda y otro a la derecha. Los 2 en principio empezaron a decir cuestiones no agradables al Señor. Pero en un momento uno de ellos hace un cambio y empieza a defender a Jesús. Lo empieza a defender de tal forma que le dice: nosotros merecemos que estemos en esta cruz pagando por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada. Él está en la cruz por los malos que somos nosotros. Y dice que inmediatamente ese hombre creyó en Jesús y el otro no creyó. Uno pasó a la eternidad con Cristo porque Jesús le dijo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Uno pasó a la eternidad con Cristo y el otro pasó a la eternidad sin Cristo. Hay 2 caminos, varón, mujer. O te vas para arriba o te vas para abajo. La elección hoy es tuya. O es tu fe o es tu incredulidad. Dios te bendiga, Dios te ampare, Dios te fortalezca. Padre, hemos hablado tu palabra, tu mensaje. Espero que sea de bendición para todos los amigos, todos los hermanos que están en diferentes países, diferentes pueblos, ciudades, aldeas de habla hispana. Padre, que este video pueda llegar a los
aquello que tú realmente necesitas que le llegue a esa persona, sea hombre o mujer, que pueda impactar sus vidas, Señor. Padre, te pido por tus inmensas misericordias que pueda ser de bendición para todos aquellos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Paz. Nos vemos.